William Peña. Vamos a recibirlo como sacerdote del Señor. Gloria al Señor. ¿Dónde están los santos del Señor? En serio, ¿dónde están los santos? Gloria a Dios. Porque somos santos. ¿Somos o no somos santos? Recuérdense que no somos santos por nosotros, somos santos por aquel que nos hizo santos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de el día de hoy ministrar una palabra. Esperemos en el Señor que podamos aprender algo. Y si lo sabemos, pues lo repasamos. Amén. ¿Cuántos están de fiesta? Hoy estamos celebrando el día de la primicia. ¿En serio? Gloria a Dios. La primicia. Cristo, amén. Cristo. Escucha bien, la primicia, no las primicias. Vamos a ponernos en pie, vamos a leer la escritura. Por acá está mi esposa, felizmente casada, se llama Leira de Domínguez Peña. Le damos gracias al Señor porque nuestras hijas en la tarde pues van a otra congregación. Por acá estamos para servir. Sí, vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 24. ¿Lo tenemos por allí? Vamos a esperar que lo coloquen en la pantalla. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan, capítulo 12, verso 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Padre, te damos gracias. Señor, en esta hora, Dios mío, porque creemos, Dios amado, que hablarás a nuestras vidas. Dios mío, aprenderemos, Señor, de tu palabra, de tus misterios. Señor, es un privilegio que hoy podamos estar acá, Dios mío, en tu casa, compartiendo con nuestros hermanos. Señor, mira lo que hemos traído, Dios. Señor, todo, como dice la Escritura, Señor, es para honrarte, para glorificarte, porque tú te lo mereces todo. Dios mío, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque sé que estás con nosotros y en medio nuestro. Y creemos, Dios amado, que seremos edificados con esta palabra en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Dice la Escritura que si el grano no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Jesús, enseñándole a los discípulos un día antes de ser entregado, él estaban persiguiendo a un varón llamado Lázaro. Cuando persiguen a Lázaro, ya lo había resucitado y ellos estaban persiguiéndolo para matarlo, porque sabían que si la resurrección de este hombre le daba más popularidad a Jesús, y Jesús ese día antes de ser entregado para morir, le dice a ellos: necesario es que yo sea entregado. Les vuelve a recordar que él tenía que morir. Y luego de esto, él dice estas palabras: porque es necesario que el grano caiga a tierra, porque si él no muere queda solo. Pero si muere, entonces va a llevar mucho fruto. Y este tema se llama el fruto de la aflicción. ¿Cómo se llama el tema? El fruto de la aflicción. Hoy vamos a ver cuál es ese fruto. Hoy estamos de fiesta, estamos celebrando el día de la primicia. Para los que no lo saben y para los que saben, pues lo repasamos. La primicia era una fiesta que se hacía, se conmemoraba en los tiempos antiguos. En los tiempos del pueblo judío, Jehová les da unas ordenanzas, les da 7 fiestas solemnes. Entre una de esas están las fiestas de las primicias. En el idioma hebreo era Bikurim.
¿cómo se llamaba? Bicurín, era primicias. ¿Qué era lo que se hacía? Se llevaba los primeros frutos de cada cosecha y cada quien la presentaba. Al presentarla se hacía un ritual, se mecía. Y ya lo vamos a leer porque es necesario que aprendamos un poco más de esto. Cada quien, conforme a la promesa que Dios le dio, Él les dijo, cuando entren a la tierra que yo les voy a entregar, la tierra prometida, cada vez que ustedes comiencen una cosecha, ustedes van a empezar a apartar algo para que me lo entreguen, y esa primicia es mía. Cada quien, pues, el que sembraba trigo, el que sembraba un animal, el que criaba algún animal, lo marcaba. Si era un fruto, le ponían una cinta roja, lo apartaban, lo marcaban. ¿Para qué? Para irlo cuidando, preservando, porque esa iba a ser la ofrenda para aquellos tiempos, ¿sí? Entonces cada quien apartaba de lo mejor, de lo escogido y de lo más precioso a nivel de valor para ser entregado a Jehová. Entonces cada quien hacía eso. Entonces cuando eso ya lo tenían para la fecha, era lo que cada quien presentaba. Es decir, cada quien se esmeraba en llevar y entregar al sacerdote lo mejor y lo escogido. Entonces vamos a leer un poco más sobre lo que Dios, lo que Jehová le ofreció como ley eterna para los judíos. Vamos a leer en Levítico capítulo 23, porque es necesario que aprendamos de dónde vienen las cosas y de dónde salieron. Amén. Levítico capítulo 23, verso 10. ¿Aparece en la pizarra? No. Ok, vamos a ir desglosando un poco. Mi esposa me dice que no me mueva tanto. Yo no sé, yo necesito siempre mover. Es que me estoy como amarrado. Me amarraron la cuerda. Sí, un poquito la... ¿Puedo bajarme un poquito? ¿Sí? Prometo no moverme mucho. Mi esposa es mi teleprompter, ella es la que ve. Ajá. ¿Qué dice? Capítulo 23, verso 10. Jehová estaba enseñándole sobre las fiestas. Le estaba dictaminando qué era lo que se iba a hacer en cada una de las fiestas. Y la que hoy nos corresponde es las fiestas de las primicias para los judíos. Para nosotros es la primicia. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis la mies, traeréis al sacerdote una gavilla, es decir, lo que era el trigo, un ramo, ¿sí? Eso era lo que se traía. Traeré al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Listo. El verso 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. ¿Para qué? Si no se mecía, no iba a ser aceptada. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Listo? Verso 12. Y el día que la ofrezcáis, esta gavilla, ofreceréis un cordero. ¿Qué más? Sin defectos, en holocausto a Jehová. ¿Listo? No solamente era traer eso, sino era traer una ofrenda. Verso 13. Su ofrenda será 2 décimas de flor de efa. ¿Qué más? ¿Cómo era esa flor de efa? Amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová, olor gratísimo. Una efa, para aprender, eran 22 litros. Pero como le estaba pidiendo era que 1 décima, es decir, la 10ª parte,
un diezmo. ¿Qué le pedía? 2 litros 200. Pero como eran 2, ¿cuánto era? 4 litros 400, un poco más de un galón, un poco más de una garrafa, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como una garrafa. Eso era de masa amasada, harina, como la podemos conocer nosotros, amasada con aceite, ¿sí? Listo, más o menos, imagínense la cantidad. ¿Qué más? Y su libación de vino, ¿cuánto era de eso? Dice la cuarta parte de un hin. Un hin era un galón, es decir, casi 4 litros, una garrafa de vino. Pero como era una cuarta parte, ¿cuánto era? De 4 litros, ¿cuánto es? 1 litro de vino. Y eso era una libación. ¿Qué era una libación? Lo que hacía mi hermana cuando tomó el aceite, eso que ella hizo ahí simbólicamente, eso es libación, es decir, verter en tierra, regarlo, rociarlo, echarlo, ¿sí? En el piso, eso era libación. Entonces, para que usted más o menos y yo entendamos que era lo que se hacía como ritual, es que una masa, algo que estaba, la harina, la amasaban con aceite y debía ser procesada y luego quemada, porque era en holocausto. Leímos que era una ofrenda encendida. Junto a eso se vertía en tierra 1 litro de vino como libación. Entonces, más o menos para que podamos entender, eso venía a tipificar, era la muerte de Cristo, su proceso fuerte y su derramamiento de sangre, ¿sí? Porque todos sabemos que lo que se vio en el antiguo pacto es una sombra, simbologías y figuras de lo que había de venir, ¿sí? Entonces toda esa fiesta es la sombra de la sustancia que hoy tenemos. Hoy tenemos la sustancia que es Cristo. Y Él tuvo que pasar por la cruz del Calvario y tuvo que ser procesado y tuvo que haber derramado su sangre. ¿Cómo vamos hasta ahí? Estamos bien. ¿Sí? Listo. ¿Qué más dice? Capítulo 14, verso 14. Hoy, celebrando esta fiesta, ¿sí? Trajimos algo, pero no vamos a poder cumplir con eso algunos, porque a menos que todos estén en ayuno, ¿cuántos ayuno? Ninguno, listo. A ver, por allá. Ajá. Dice, no comeréis pan, porque ya desayunó pan, listo. Ni espiga fresca, ni nada procesado con maíz, es decir, que comió arepa, que comió empanada, no lo está cumpliendo. Gracias a Dios que eso era para hacer tipo pan. ¿Listo? Ok, estamos aprendiendo. Dice, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda, teníamos que estar en ayuno, o ellos tenían que estar en ayuno. Ajá. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Entonces, eso era lo que se le pedía. Eso era lo que se estaba estableciendo como ley perpetua para los judíos, esta fiesta. ¿Listo? Entonces, en ese verso 14, en el verso 15, vamos a leerlo ahora. Vamos a leerlo, verso 15, que está allí. Y contaréis desde el día siguiente al día de reposo, desde el día en que ofrezcáis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. Cada semana tiene 7 días. Y eran 7, ¿cuántos días son? 7 por 7, 49. Más un día que era el día de reposo, eran 50 días. ¿Sí? Pentecostés, es decir, 50 días iba a pasar luego de esto.
¿Qué iba a pasar? Verso 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano. ¿Sí? Sombra, tipo y figura de lo que había de venir. Se hacía un proceso a la masa con aceite, se quemaba el holocausto, se hacía la libación con vino, tipo, sombra y figura de lo que iba a pasar Jesucristo en la cruz del Calvario, y a los 50 días iba a haber un nuevo grano. ¿Y qué pasó 50 días después que Cristo resucitó? En el Pentecostés vino el nuevo grano. ¿Cuál es el nuevo grano? El Espíritu Santo. Entonces, en esa fiesta se estaba celebrando, uno, la muerte de Jesucristo; dos, la resurrección de Jesucristo; y a los 50 días la promesa del Espíritu Santo. Todo estaba en una sola fiesta. Estamos aprendiendo. Amén. Entonces, esa fiesta, o sea, lo que hoy estamos tratando de hacer, tiene un significado espiritual tremendo. Por lo tanto, como decía la alabanza que estaban cantando, decía: rotas fueron las cadenas por la sangre de Jesucristo. Entonces, aunque muchos critican quizás lo que hacen estas simbologías, hoy vamos a ver por qué es necesario hacerlo, por qué nosotros estamos trayendo algo, por qué decía la hermana cuando estaba en la adoración: entregue lo que usted siente en su corazón. O sea, porque nosotros podemos traer algo, pero si en nuestro corazón no está realmente la forma de dar, sin esperar que algo venga, sin esperar que algo me sea retribuido, sino que de corazón y en agradecimiento lo damos, lo entregamos, adoramos de corazón, entonces Dios lo va a ver, como lo leímos en los versículos anteriores. Vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer? Más o menos. ¿Sí? Vamos a ver a dónde vamos a llegar con esto, ¿sí? Porque yo sé que algunos ya lo sabían, pero necesario era que lo leyéramos. Entonces, comenzamos leyendo que Jesús les enseña a sus discípulos: necesario es que el grano muera, porque si no queda solo, pero si muere va a llevar mucho fruto. Y el tema se llama el fruto de la aflicción. ¿Listo? Cuando leemos acá, vemos que necesario era que la masa fuese procesada, fuese llevada en holocausto, fuese hecha una libación con vino en el piso. Ya sabemos el significado que esto tiene. Y luego, 50 días después, iba a venir otro grano. Entonces, ¿qué estamos nosotros dando a entender? ¿O qué quería el Señor que entendiéramos? Que el sacrificio de Jesucristo para el momento no había sucedido, pero para los judíos era necesario que eso sucediera, que eso pasara. Por tanto, el Padre, en su plan perfecto, le dice: no le puedo entregar la sustancia porque no es en su tiempo, pero en este tiempo yo lo que le puedo dar: hagan este ritual, hagan esta fiesta, celébrenlo cada año para que se recuerde que tú debes apartarlo con tu corazón, lo mejor que tú tienes, para que me lo traigas, y esa será tus primicias, esa es tu fiesta. Y eso era realmente una fiesta para los judíos. De hecho, ellos se preparan, aún lo siguen haciendo, se preparan todo un año para celebrar esa fiesta. ¿Listo? Entonces, para nosotros que vivimos en el nuevo pacto, surgen algunas discrepancias, algunas críticas, algunos no hay que hacerlas, otros sí hay que hacerlas. Creemos que como el ritual antiguo para nosotros no aplica, porque nosotros no tenemos que traer una masa ni hacer una libación
hacer el ritual como tal, sabemos porque nosotros tenemos que, no la sombra ni la figura, tenemos al que realmente murió y resucitó. Entonces, Pablo, en la carta de los Colosenses, capítulo 2, Colosenses, capítulo 2, verso 16, porque esas discrepancias, ese problema entre si se hace o no se hace, Pablo trata de dilucidarlo. Capítulo 2 de Colosenses, verso 16, ahí lo tenemos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra, porque es una realidad, de lo cual ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, Pablo, tratando de solventar eso, él les dice: hey, si ustedes lo van a hacer, pues háganlo. Y si no lo van a hacer, pues no lo hagan. Pero cada quien no critique al otro. ¿Sí? Si usted lo hace, la idea es saber por qué se hace. ¿Para qué? Para que cada vez, o quizá hoy no lo sabíamos y trajimos algo, o quizá no trajimos nada, porque no sabíamos cuál era el significado. Quizá cuando se anuncia, miren la primicia, la gente, o algunos dirán, ya nos están pidiendo cosas, ya tenemos que sacar algo, ya tenemos que traer algo. Es que esos pastores, imagínense, menos mal que el pastor no es tan robustico como yo, porque si no se pueden imaginar lo que dice, que todo menos como yo. Pero esto, más que un beneficio para los pastores o el liderazgo, es un beneficio para nosotros, porque nosotros demostramos con nuestra actitud, con nuestro corazón, cómo nosotros estamos agradados y cómo nosotros estamos obrando para el Señor. Porque Dios seguro no se va a comer esto, estamos clarísimos, porque Él ve la acción que estamos haciendo a través de nuestro corazón. Entonces, Pablo, teniendo también ese problema, quiso aclararlo, pero yo quiero llevarlo a otras cosas. Entonces, el Señor, enseñándole, les decía: necesario es que muera, necesario es que el grano caiga a tierra, necesario es que eso suceda para que lleve mucho fruto. Listo. Vamos a ver ese fruto, ¿de dónde sale? Nosotros sabemos, entendemos que por esta fiesta fue dada la primicia de la resurrección. Nosotros entendemos que esta primicia que se dio en Levítico era tratando de darle la sombra, tipo y figura de la resurrección de Jesucristo. Nosotros entendemos que si Jesucristo, como dice Pablo, Jesucristo no resucita, en vano nosotros predicamos, en vano nosotros estamos aquí reunidos, porque si Él no resucitó, nosotros tampoco vamos a resucitar. Pero por cuanto creemos que Jesús resucitó entre los muertos y se hizo Salvador, se hizo Mesías, eso para nosotros es una garantía y es una promesa, ¿cierto? Listo. Vamos a leer en Hebreos, la carta de Hebreos, capítulo 5, verso 7. Capítulo 5, verso 7 de Hebreos. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa del temor reverente. Todos sabemos que cuando Jesús fue al Getsemaní, Él le dijo: Padre, si está en tu voluntad, pasa de mí esta copa.
pero que no sea como yo quiero, sino como tu voluntad. Entonces, el escritor de Hebreos renueva ese momento y él dice, Jesús o Cristo en el momento de su carne, con mucho ruego, lágrimas, asustado quizá, le clamó al único que podía librarlo de la muerte, que era el Padre, y fue oído. Y fue oído. ¿Por qué? Por su temor reverente. Es decir, que cuando usted y yo clamamos con temor y reverencia, tenemos la seguridad que podemos ser oídos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Listo. ¿Qué dice? Verso 8. Y aunque él era hijo, es decir, él podía, él tenía autoridad, aunque él era hijo, por lo que él padeció, aprendió en obediencia. Es decir, yo sé que si yo le digo al Padre, elimina este universo y hazme otro universo donde todos me adoren sin que nadie tenga que hacer nada, sin que yo no tenga que sacrificarme, el Padre lo podía haber hecho. Pero aún siendo hijo, él aprendió obediencia. Y si Cristo obedeció, nosotros para ver un fruto tenemos que obedecer. Amén. Medio amén. 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 Gloria a Dios. Esa causa para Dios, porque eso que obedeció. Él pudo haber pedido que quitaran ese sacrificio, pero él decidió hacerlo porque había un fruto que tenía que darse. Había un fruto que tenía que recibirse, que tenía que redimirse. Entonces, Jesús, en ese dolor, en esa desesperación, lágrimas como de sangre, dice la Escritura, brotaron de su cuerpo, pero no desobedeció. Quiere decir que cuando nosotros tenemos la decisión firme de obedecer o no obedecer, nosotros tenemos que tomar la decisión de decirle a Dios, yo te obedezco, aunque me toque sufrir. Porque cuando uno obedece, recibe un fruto. Amén. Medio amén. Cuando obedecemos, recibimos un fruto. Gloria a Dios. Y habiendo sido perfeccionado, es decir, habiendo muerto, habiendo pasado por ese trago amargo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces somos salvos. Entonces somos salvos. Pero los que le obedecemos, apláudan al Señor si le va a aplaudir. Entonces, Cristo obedeció. ¿Para qué? Porque él quería ver un fruto. Y por lo tanto, para que él viera ese fruto, él debía obedecer. Y él lo hizo. Vamos a ver ahora Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Yo predico así, hermano, porque el que habla es la palabra. Porque si hablo yo. Amén. Capítulo 12, verso 12. Verso 2, perdón. 12:2. Mientras lo buscamos allí, aquí vamos leyendo. ¿Lo tenemos ahí? Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto, ¿delante de qué? Delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo de un sufrimiento.
Él no se estaba gozando porque estaba sufriendo. Muchos enseñan eso. Él estaba sufriendo, pero aún sufriendo él estaba en gozo. No por lo que estaba pasando, no por lo que él estaba padeciendo. Él estaba en gozo. En la crucifixión era porque él veía el fruto que eso le iba a traer. Era un fruto que, aunque le estaba causando dolor, aunque le estaba causando llanto, aunque le estaba causando quizás desespero, él no veía su dolor en sí mismo, sino que él veía lo que eso iba a producir. A veces nosotros en nuestras vidas hay cosas que no nos gustan, hay cosas que Dios manda hacer, pero no nos gustan, porque nos duele dejar a un lado quizá el pecado, quizá las cosas que nos asedian, quizá las cosas que no nos dejan avanzar en el ministerio, porque nos duele. Estamos apegados, pero es porque el dolor nos impide obedecer. Pero Jesús, ¿qué nos está enseñando? El gozo, siéntete gozoso cuando pases por diversas pruebas, dice la Escritura, porque lo que tú estás pasando en un momento va a llegar a dar un fruto, a pasar. Amén. Entonces, el rey se estaba gozando delante del sufrimiento en la cruz del Calvario, pero menospreció lo oprobio, es decir, no le tomó en cuenta que lo estuviesen ofendiendo, lo estuviesen vituperando, diciendo mentiras, cosas que él no hizo. A él no le importó pagar eso porque él quería ver un fruto, porque él quería ver el resultado de ese sacrificio. Me está doliendo, sí, me duele el cuerpo, no puedo respirar. Todos sabemos lo que más o menos pudo haber pasado en la cruz del Calvario, pero él lo pasó su página, no le puso atención a lo propio, a las ofensas, al dolor. ¿Por qué? Porque no se gozaba en eso, sino que se gozaba en lo que iba a ver como fruto. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Vamos ahí más o menos. Ok. Primera de Corintios 15. Lo vamos a leer 20 y 23. 20 al 23. Primera de Corintios 15. Usted lo va anotando y después en su casa repasa un poco más. Prepara su predicación y cuando tengan la célula o le predique a alguien, ahí tienen. ¿Listo? Vamos. Ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Qué vino a hacer? Primicias de los que durmieron. Es hecho. Ya ahí vino a ser consumada el fruto, consumada la acción que él estaba padeciendo en la cruz del Calvario. Ya él siendo muerto, pero habiendo resucitado, entonces vino a ser primicia de los que ya habían muerto en el antiguo pacto. Verso 21. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Siguiente verso. Porque así como en Adán todos mueren, ¿en Cristo qué? Todos se llaman. Dice algunos van a ser resucitados. Todos van a ser resucitados. Ese era su fruto. Eso era lo que él buscaba. Yo paso lo propio. A pesar de que yo soy Dios, a pesar de que yo puedo decirle al Padre, elimina este universo y dame uno nuevo que me adore y ninguno peque. Él lo podía haber hecho, pero él dijo no, con temor reverente, en obediencia. ¿Qué dijo él? Yo paso la ofensa, yo los perdono a todos y yo muero por ellos. Y así como muero, yo resucito y vengo a ser primicia para todos los que ya murieron y los que van a morir. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay una esperanza. Aleluya. Entonces hay una esperanza. Los familiares que ya han muerto, los seres queridos que ya han muerto, ellos tienen esperanza y nosotros tenemos una esperanza que un día nos vamos a reencontrar. Eso es lo que nos mantiene, hermano.
Usted quizá y yo puede ser que estamos pasando aflicciones, necesidades, cosas fuertes, pero tenemos una esperanza, hay una garantía, que un día vamos a ser resucitados, un día vamos a ser levantados. Entonces, uno, hay una garantía. Dos, va a haber una resurrección. Entonces, eso es digno de nosotros entender con agradecimiento. Cuando esto se celebre, cuando esto se traiga, cuando usted desembolse, lo haga con amor, lo haga en obediencia. Amén. Y lo haga de corazón, porque no es por la fiesta del antiguo pacto, es por agradecimiento de lo que ya Él hizo. Él deja esto para que nosotros podamos manifestar el amor, el que entendimos de que Él pudiera haberle dicho al Padre: elimina este mundo y hazme uno nuevo. Él dijo: no, con todos los defectos, que todos estos que están aquí, a pesar de ese defecto, yo quiero morir por ellos. Yo les quiero dar vida. Y aunque al menos que alguno aquí tenga alas, nosotros hoy, inclusive hoy, fallamos. Pero aún así somos santos. Por eso los saludé. ¿Dónde están los santos? Porque no es por nosotros, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza. Ahora bien, bueno, mi suegra se llama Esperanza también. Yo tengo doble esperanza. Y también le sigue el Señor. Yo me la llevo muy bien con mi suegra. Me quiere más que la hija. Sí. Ok. A veces suele. Entendiendo nosotros eso, y el tema se llama el fruto De la aflicción. de la aflicción. Él estaba muriendo, él sabía que iba a morir. Les estaba enseñando: mira, necesario es que yo muera, necesario es que yo sea entregado, necesario es que yo pase por la aflicción. Y leímos también en Hebreos 12 que a pesar de que él estaba sufriendo en la cruz del Calvario, él lo hizo con sumo gozo, porque necesario era que él fuese pasado por eso para que usted y yo no lo pasáramos, para darnos vida y vida en abundancia. Eso lo sabemos y tenemos la garantía de que eso es cierto. Entonces vamos a leer en Isaías unos versos muy leídos, pero a veces los leemos hasta un poquito más arriba. Vamos a leer un poquito más abajo, capítulo 53, porque de allí es donde surge el título de esta predicación: el fruto de la aflicción. ¿Cuál es ese fruto? Capítulo 53, verso 7. Lo tenemos. Unos 600 años antes, el profeta Isaías le estaban mostrando lo que iba a suceder. Dice que angustiado él, así lo veía Isaías, todos sabemos hoy que era Jesús, que es Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Sí? Como un cordero, él fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. En un solo verso dijo 3 veces, no dijo nada. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Estaba pagando el precio que no era de él. Verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. No hubo maldad,
ni hubo engaño en su boca. Es decir, el justo por los injustos estaba pereciendo. Verso 10. Con todo eso, de que él no dispuso mentira en su boca, aunque él no era culpable, Jehová lo quebrantó. Necesario era que lo rompiera, sujetándole a padecimiento, a sufrimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. A usted, a mí. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y por la obediencia. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Él estaba muriendo, el justo por los injustos. Aunque él no había pecado, Jehová lo quebrantó y lo pasó en padecimiento. Era necesario. Si quería ver fruto, tenía que padecer. El fruto de esa aflicción es usted y soy yo. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por eso es que somos justificados. Somos santos por lo que Él hizo. Y llevará las iniquidades de ellos. El fruto de la aflicción de su alma está hoy aquí. Aleluya. Aplaudo fuerte porque es para Él. Porque Él es el merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de todo honor, de todo lo que hagamos, traigamos, demos. No es por un ritual, no es por una fiesta establecida para los judíos. Es por agradecimiento de que Él pudo haberse bajado de la cruz, incluso ni siquiera haberse montado en la cruz. Ese fruto de la aflicción es usted y soy yo. Es para nosotros estar agradecidos, es para nosotros estar contentos, pero seguros de que un día vamos a resucitar. Porque aunque estemos muertos en delitos y pecados, Él pagó por nosotros. Debemos estar agradecidos de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Debemos, cuando hagamos las cosas, no lo veamos porque tenemos que llevar algo a la iglesia, llevarle algo a los que están enfermos, hacer algo porque es que me dijeron que yo tengo que hacerlo, es que me dijeron que yo... No, lo estamos haciendo por agradecimiento de que el Rey pudo haberse bajado de la cruz, incluso ni siquiera haberse montado. Él pudo haber dicho, mátalos a todos, haz una creación nueva. Pero el Padre vio, porque leímos, oyó su clamor en medio de la aflicción, de haber estado llorando, gimiendo. Y aunque lo oyó, por su temor reverente, dijo no, igual te voy a quebrantar. Igual necesario es que padezcas para que tú puedas ver el fruto de tu aflicción. Amén. Entonces el Señor lo que nos está hablando en esta mañana es que lo que nosotros hagamos, no lo hagamos por complacencia a hombre, a ministerio. No lo hagamos por complacencia a hombre, ministerio, a nada. Hágalo por agradecimiento a Dios, que eso es lo que Dios ve. Porque el que pagó en la cruz del Calvario no vino a pensar, es que esos son unos pecadores, yo no voy a morir por ellos. Él dijo, yo voy a morir por ellos porque yo voy a ver el fruto, aunque yo hoy estoy afligido. Yo voy a ver que ellos van a resucitar. Yo soy su primicia, por eso yo resucito primero y después ellos van a resucitar. Entonces tenemos una esperanza. Amén. Tenemos una garantía de que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Vamos a ponernos en pie. Gloria al Señor.